Continuamos con las clases. Otra de las cosas que con relativa frecuencia vemos, pero más esto en la consulta, no tanto en emergencia, son las asimetrías craneanas. Cuando hablamos de asimetrías craneanas me refiero a que en el cráneo normalmente tenemos una distribución simétrica de un lado con el otro, pero en estos casos, por algún factor, ya sea del embarazo, genético, posicional o trauma, presentamos estas lesiones que se llaman las asimetrías craneanas. Y dentro de estos, lo que se llama son las craneosinostosis por alteración del cierre prematuro de las suturas. A veces existen estas llamadas posicionales, que siempre está apoyado de un lado, no deja de desarrollar esto, desarrolla el resto. ¿Y esto por qué? Porque en general muchas veces, por comodidad de la madre, eso hay que tomar en cuenta. Y comodidad de la madre porque siempre le da, digamos, el pecho o el abrazo o de un solo lado. Y el paciente siempre está apoyado del mismo lado. Y recuerden ustedes que el cráneo crece rápidamente desde que nace hasta los 2 años. Entonces empieza a deformar la cabeza. Por eso es que tenemos que saber diferenciar las posicionales de las craneosinostosis verdaderas, ¿no es cierto? Que a veces los papás no se dan cuenta, sino algún familiar, algún vecino, porque hay deformidad en estos pacientes. Ahora, cuando hablamos de craneosinostosis, vemos esta imagen, por ejemplo, acá todas las suturas están libres, menos esta. Entonces, esta no va a desarrollar, pero el resto sí. Entonces, cuando hablamos de craneosinostosis, hablamos de fusión prematura de una sutura o de varias suturas, que va a provocar una deformidad craneal y, por consiguiente, una deformidad facial. Entonces, cuando hay deformidad facial, ¿qué es lo que va a provocar? Alteración en la respiración y alteración en la visión y a veces en la alimentación. De cualquier manera, aún estando asimétrico el cráneo, el volumen del cerebro sigue siendo normal. No es que, digamos, porque es asimétrico va a ser menos el volumen. El volumen va a seguir siendo normal, solamente que el cráneo se va a deformar. Solo en aquellos pacientes que tienen cierre de sutura de más de 2 o 3 suturas provocan hipertensión intracraneana. Aún así, tratan de compensar. Ahora, dentro de lo que es la incidencia epidemiológica, los defectos congénitos de las asimetrías craneanas, las craneosinostosis, ¿no es cierto? Hay una incidencia de 1 en 2.500 nacidos vivos. O sea que cada 2.500 nacidos vivos, uno va a tener una asimetría craneana por defecto o cierre prematuro de una de las suturas o más. Y dentro de estos el porcentaje, el que más se cierra es el sagital, esto, la línea media. Tenemos el coronal, o sea que esto que estoy marcando. La metópica es la línea media acá frontal, la occipital es en la parte posterior y a veces más de 2 suturas. Entonces, fíjense ustedes que el porcentaje, el mayor porcentaje es este. Ahora, fisiopatológicamente, ¿cómo pasa esto?
Recuerden ustedes que en biología ya llevaron, saben más que yo. Los huesos de la calota, ¿de dónde se originan? Del mesodermo. Es un mesodérmico que es, ¿no es cierto?, el origen primario de las meninges. Este se va a dividir en dos capas, que es la endomeninge y la ectomeninge. La endomeninge está dando origen a ¿qué? A las aracnoides. Y la ectomeninge da origen a ¿qué? A la dura madre y a los huesos de la calota. A los huesos de la calota. ¿No es cierto? Tenemos la médula espinal en su formación, mesencéfalo, mesencéfalo, diencéfalo y poliencéfalo, en la medida en que se va formando el sistema nervioso central en el feto. Pero también recuerden que biológicamente el esqueleto facial se llama víscero craneal y la caja craneana neurocráneo, que este se va a dividir en dos. El condo cráneo va a dar origen a ¿qué? A lo que es la base del cerebro, mientras que el neurocráneo membranoso va a dar origen a la calota. ¿No es cierto? ¿Se acuerdan esto de la biología? Más o menos, no sé. ¿O no llevaron en bio? Llevaron, ¿no es cierto? Que todo esto se lleva esto, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender esto para saber de cómo se forma el cráneo. Bien, seguimos. Entonces, ¿cuál es la hipótesis? Fíjense ustedes, esto es un alien, ¿no es cierto? Pero no, es un paciente mío. Fíjense en la cabeza. Entonces, cuando hablamos de las hipótesis de cómo se forman, acá dice las anormalidades primarias ocurren ¿dónde? En la base del cerebro, y eso hace que se fusionen una o más estructuras y va a provocar deformidades. Pero otros autores dicen no, hay un cierre prematuro de la estructura primaria en principio y como consecuencia hay deformidad en la base del cráneo. De cualquier manera, cuando nosotros vemos al paciente ya vemos con la asimetría. Entonces, ¿qué es lo que nos queda hacer? Es tratar de resolver lo mejor posible. Entonces, fíjense ustedes, este paciente, un recién nacido, es asimétrico su cabeza, es alargado, ¿no es cierto? ¿Esto por qué? Este es un recién nacido. ¿Por qué tiene alargado la cabeza? ¿Qué pasa? ¿Una qué? ¿Estreche de qué? Hay un cabalgamiento de las, ¿no es cierto? En la parte de las suturas, cabalgamiento de los huesos. Por eso que se alarga, ¿no es cierto? Pero el problema es que, ¿no es cierto? No es el problema, más bien el detalle es que cuando hay este cabalgamiento no hay desprendimiento de la dura madre. Es por eso que para salir por el canal del parto la parte de la calota se va cabalgando en cada sutura. Por eso es alargado y en los días siguientes eso se va remodelando y llega a su posición normal. Algunas veces quedan con algún cefalohematoma. Que cuando nacen los chiquitos a veces tienen cefalohematoma. Una cosa ni se preocupan los papás, una cosa blandita, ¿no es cierto? Pero no, eso se reabsorbe, no hay problema. En general, no provoca hematomas. Eso entonces hay una asimetría craneana, pero esto
es transitorio porque para el pasaje del canal del parto. Ahora, este autor, fíjense ustedes, su investigación, demostró la presencia de microespículas óseas en cada sutura, una especie de puente, tipo escalera, ¿no es cierto? La llamada microsinusosis. Estos puentes en las suturas son temporarios y en la medida que va creciendo, estos puentes se van rompiendo para dar crecimiento al cráneo. ¿Y para qué sirven estos micropuentes? Para darle la forma simétrica de crecimiento del cráneo. Entonces, en la medida que el cerebro va creciendo, ¿no es cierto?, estas microespículas se van rompiendo y va formando el cráneo. Entonces, recuerden que el cráneo que tenemos cada uno de nosotros se forma a expensas del crecimiento de nuestro cerebro. Y el cerebro crece hasta los 2 años y de ahí va creciendo muy lentamente, o sea que el cerebro que tienen ustedes creció hasta los 2 años. Por eso es que tenemos que entender esto, ¿no es cierto?, que en la medida que el cerebro desarrolla, va formándose nuestro cráneo. Cuando pasa esto, ¿no es cierto?, es que por alguna causa no existen estas microespículas o no se rompen, ¿no es cierto?, y provocan el cierre prematuro de la sutura afectada y, ¿no es cierto?, provocan las asimetrías. Y esto, en general, para entender un poco, explica esto de las hidrocefalias. Cuando tenemos hidrocefalia en un paciente pediátrico, vemos que tiene una macrocefalia, ¿no es cierto? ¿Eso por qué? Porque va aumentando el líquido y va expandiendo, entonces va provocando mayor crecimiento de la calota. Por eso tenemos más grande la cabeza, son macrocefálicos. Pero cuando ponemos una válvula, vaciamos rápidamente, si quieren para que entiendan, se vacía rápidamente el líquido y esas suturas que estaban abiertas, ¿qué hacen? Se van cerrando. Y como no hay la fuerza suficiente para volverlos a abrir, ¿qué hacen? Se van sellando. Entonces provocan las asimetrías craneanas. Más o menos es lo mismo con esto de las microespículas. Entonces, cuando pasa eso, tenemos este tipo de pacientes. Fíjense, este no hay ventrículo, tiene un catéter ahí y tiene una asimetría craneal. Entonces, recuerden esto. El peso del cerebro al nacer es aproximadamente 350. Con ese peso nacemos. Y fíjense, aumenta un 50% en los 2 primeros meses, o sea que se duplica. 100% a los 6 meses y 200% a los 10 meses. Fíjense, ¿cómo va creciendo? O sea, no es que digamos 1 más 1 mama logarítmico, ¿no es cierto? Y el crecimiento casi completo es hasta los 2 años. De ahí va creciendo muy lentamente lo que resta crecer. Por eso yo siempre digo, el cerebro que tenemos creció hasta los 2 años. Un cerebro inmaduro, por eso es importante, yo siempre digo, que yo prefiero no irradiar ese cerebro, darle
las mayores oportunidades para que crezca ese cerebro y se desarrolle normalmente. Hay que cuidar hasta esa edad todo lo que se puede. Entonces, cuando ya el cerebro en un adulto, fíjense ustedes, aproximadamente de 1450 para ganarle 1,5 kilos. Es el cerebro que tiene cada uno de ustedes. Entonces, fíjense cómo va creciendo el cerebro. Cuando hablamos de craneosinostosis, vamos a hablar de aquellas que son las craneosinostosis verdaderas y aquellas craneosinostosis que son secundarias a otro tipo de eventos, como son las malformaciones complejas, enfermedades sistémicas por derivaciones de ventriculoperitoneales en las hidrocefalias o episodios hipóxico-isquémicos a aquellos pacientitos que nacen con sufrimiento fetal, cuando nacen con un Apgar menos de ¿cuánto? ¿Cuánto es el Apgar normal? ¿Ah? 14 y 15. ¿Cuánto es? No vas a saber. ¿Han llevado el cimiento o no? ¿Han llevado el cimiento? Pues saben. Ahí no puede ser. Si toman examen, tienen cero, entonces ustedes saben. Y yo aquí tienen cero. Tienen que saber. Bueno, seguimos. Craneosinostosis verdaderas. ¿Cuáles son? Cuando hablamos de las verdaderas, hablamos de estas, que son las simples y las complejas. ¿Por qué simples? Porque simplemente va a haber un cierre de una sutura, de una sola. Y esa va a provocar una deformidad o asimetría craneal. Entonces, dentro de estos, ¿qué tenemos? A la escafocefalia, que es la sutura, si quieren, interparietal. Tenemos a la plagiocefalia anterior, hablamos del cierre de sutura de un solo lado, la sutura coronal. La trigonocefalia, esto es cuando hay cierre de la sutura metópica. Usted sabe que cuando el bebé nace, ¿no es cierto? El hueso frontal, que es un hueso único, cuando nace está dividido en dos, ¿no es cierto? Esa estructura tiene que cerrarse en el transcurso de su desarrollo hasta el año. Se cierra totalmente para formar un solo hueso. Pero a veces se cierra antes y provocan este tipo de cosas. Y tenemos las plagiocefalias posteriores. Esta era la anterior, porque era la sutura coronal. Esta es la posterior, aunque la sutura alamoideal o sutura occipital. La sutura occipital. Y en las compuestas, estas son las que tienen cierre de suturas de dos o más suturas, ¿no es cierto? O la braquicefalia, cuando está totalmente cerrada todas las suturas. Las famosas pluricefalias y todo eso. Entonces, hablamos de la plagiocefalia posterior, que es lo que habitualmente, ¿no es cierto?, vemos con relativa frecuencia. No es frecuente, pero es relativamente frecuente. ¿Por qué? Vamos a ver ahora. Hay un aplastamiento de la parte occipital. Va a haber una prominencia en la parte frontal. Va a haber un desplazamiento anterior de la oreja. O sea, esto es relativo. A veces sí, a veces no. Y lo primero que llama la atención, ¿qué cosa? La deformidad frontal, no la parte posterior. Entonces, cuando el paciente, digamos, la madre va a la consulta con el hijo, porque alguien se lo dijo, un pariente, un primo, un vecino, no sé, los papás a veces no se dan cuenta, me dijeron que está deforme su cabecita, la parte frontal. Uno se revisa y la parte frontal está todo bien, pero no, es un problema posterior.
Pero eso es, ¿por qué? Porque es posicional. En la mayoría de los casos, posicional. Este autor indica que las asimetrías estas bases a predominio masculino. Nos dicen que la cabeza de los varones es mucho más grande y crece mucho más rápido con relación a la cabeza del sexo femenino. Cuando vemos esto, hacemos una radiografía y vamos a ver el cierre de la estructura lomboidea, a veces total, a veces parcial, no siempre es total, a veces es parcial, y uno tiene que darse cuenta de eso, porque cuando es parcial uno ve que está todo bien, ¿no? Y lo que sí, en las radiografías antes se hablaba mucho de esto, las impresiones digitiformes. Cuando uno habla de impresiones digitiformes es porque hay una presión en esa zona, ¿no es cierto? Y vemos esto, fíjense. Si nosotros vemos esto parece todo normal, pero fíjense esto. Hay una simetría, ¿no es cierto? Sí. Entonces hacemos la radiografía y vemos aplanado esto y adelantado esto. La parte posterior vemos, parecería que está todo bien, pero si nosotros prestamos atención, hay una asimetría de uno del otro. Por eso es que cuando un paciente va a la consulta, por este tipo de cosas, uno tiene que ver al paciente. No, llevan a sus hijos, ¿no es cierto? Y uno se sienta la madre y vamos a decir, no ve ahí. No, hay que revisar al bebé la cabeza, de un lado, del otro, de arriba, de abajo, del costado, revisar todo. Porque necesitamos ver toda la simetría craneana para ver si hay algo asimétrico. Porque si no hacemos eso, estamos cometiendo un error por no hacer un examen adecuado en este tipo de pacientes. Cuando lleguen pediatría, pregunten eso. ¿Están llevando pediatría? Todavía no. Sí, pues pregunten este tipo de cosas. Cuando lleguen al internado, revisen a los pacientes. Presten atención a esto, porque se pueden equivocar. Entonces, ahí está. Claro, si no es verdadera, las plagiosifalias en sinostosis. Cuando es la verdadera, hay un aplanamiento y todo es normal. Y cuando hay una simetría posicional, hay un aplastamiento, pero hay un adelantamiento de este lado. Fíjense, los dos son asimétricos. ¿Cuál es el tratamiento? Cuando es posicional, en general se usan los cascos correctores. Porque ¿qué mamá quiere que su hijo se opere? Nadie. Salvo que no haya otra cosa que hacer, ya no hay más que operar. Pero si es posicional, podemos hacer esto. Esto se construye, se modela de acuerdo a la cabeza con una cremallera para que en la medida que va creciendo, ¿no es cierto?, se vaya aumentando el diámetro. Y fíjense que hay diferentes formas para proteger. Fíjense, este por ejemplo tiene que evitar que crezca esto y tiene que crecer este lado. En este lo mismo, evitar que crezca acá y atrás. Entonces hacemos esto. El bebé al principio como que es incómodo, le ponen y llora. ¿No? Llora, porque es la única forma de manifestarse. Entonces llora, la mamá que hace, está llorando, le duele, que se le saca. No, el bebé va a llorar un día, 2 días, 3 días, después se acomoda, se acostumbra. Es por su bien. Uno tiene que tomar en cuenta eso y el médico, que son ustedes, tienen que explicar eso. Porque el bebé va a llorar, incómodo, molesto, llora, es la única forma de manifestar su incomodidad. ¿Y qué hace la mamá? Se lo saca. O si la mamá está consciente bien del papá, se lo saca. No,
Tiene que estar y tiene que acostumbrarse. Entonces, cuando vemos esto, hacemos un tratamiento, fíjense cómo se demuestra. No hay necesidad de operarlo. Simplemente un casquito muy bien. ¿No es cierto? Y ahora, antes de esto, si nosotros vemos que esto realmente es un problema de cierre de la sutura, lo más probable es que pongamos el casco, no va a mejorar porque sigue estando cerrada la sutura. Entonces, a veces es necesario operar, liberar la sutura esta y después poner el casco. De cualquier manera tiene que usar el casco. Algunos dicen, autores, que solamente liberando la sutura, ¿no es cierto?, es suficiente porque empieza a remodelar y crecer por ese lado. De cualquier manera, el objetivo principal es llegar que el paciente tenga un cráneo simétrico, con o sin cirugía. Y llegamos a la escafocefalia. Cuando hablamos de escafocefalia, vemos un crecimiento antero-posterior del cráneo. Este es un paciente que no ha sido operado, tiene 4 o 5 años, no me acuerdo. Fíjense, este paciente operado no va a mejorar. De hecho, así lo operamos aún así, para ver qué pasaba. Y obviamente, como les digo, los libros te dicen que no va a mejorar, ¿no es cierto? Y algunas veces uno dice, bueno, puede ser, hay que hacer más cosas para que mejore. Lo operamos, hacemos todo lo que se tiene que hacer, a veces de más para ver si mejora. No, ya no mejora. ¿Por qué? ¿Por qué no mejora? Hablamos hace un momentito. ¿Por qué no mejora? Porque el cerebro crece hasta los 2 años. Entonces, todo lo que se forma, la base del cráneo, la calota, la cara, todo eso se forma hasta los 2 años. De ahí va creciendo muy lentamente. Entonces, no es que porque le sacamos la sutura, le sacamos 1000 cosas, tiene que volver a reacomodar todo. No. Entonces, por eso, siempre les digo, toda la información que entra a su cerebro lo tienen que manejar y razonar, porque si no razonan, no van a poder llegar al diagnóstico. Porque medicina no es, digamos, no sé, ¿cómo les digo? Estamos hablando de medicina en general, ¿no? 1 más 1 es 2. Puede ser 1 más 1 3, 1 más 1 es menos 2, no sé. Son probabilidades, por eso tenemos diagnósticos presuntivos. Uno tiene la información, ¿no es cierto? Tenemos el examen clínico, la semiología, y vamos armando, encajándolo en un, ¿no es cierto?, lugar para una determinada enfermedad. Y de ahí tenemos que, ¿no es cierto?, ver que si lo que nosotros pensamos es correcto, porque tenemos que complementar con estudios complementarios. Diagnóstico presuntivo para llegar a un diagnóstico certero. Pero para eso tenemos que poner en práctica todo lo que aprendimos. Es por eso, es razonamiento, hasta llegar al diagnóstico. Yo alguna vez les dije, la neurociencia es como las matemáticas, 1 más 1 es 2, sí. En general, en neuro pasa eso. Síntomas,
lesión. Signos, lesión. Mucha variación no hay. Pero en el resto de la medicina hay mucho de esto de que puede ser o no. Entonces, para eso tenemos que poner en práctica todo lo que aprendimos. Es lo que nos decía. ¿Por qué no va a mejorar la cabeza de este chico que tiene 5 años? Porque sé que el cerebro crece hasta los 2 años. Entonces, por mucho que opere, desarme su cráneo, no va a probar, por ahí sí va a mejorar algo, pero no va a mejorar como yo quisiera que mejore. ¿No es cierto? Entonces, tenemos que tener conocimiento suficiente ¿para qué? Para explicar a los papás. Porque el papá, yo siempre les digo, los papás, el paciente confía en el médico y deposita toda su confianza en el médico que le va a dar la solución certera. Y a veces no pasa eso. Y nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad y el suficiente conocimiento para explicar que si sé que va a mejorar al 100%, decir, vamos a hacer esto y va a mejorar bien. Y si sé que no va a mejorar, decir, vamos a intentar hacer esto y ver que mejore, pero no va a mejorar al 100%. Puede complicarse, pero tenemos que tener el conocimiento suficiente para explicar a los papás. Por eso le digo de por qué. Entonces yo sé que hasta los 2 años y acá ya está formado. Por mucho que haga muchas cosas, porque la base ya está formada, está alargada. Aunque se modele esto, va a seguir alargado. Mejorará un poquito, nada más. Fíjense ustedes. Por eso se dice que todas las craniosynostosis se deben operar antes del año, para que se forme adecuadamente la calota y la base del cráneo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Quedamos acá. Vamos a ver después el tratamiento. ¿Cuánto tiempo tiene que ser un caso? En general, la remodelación se ve a partir del 3er mes. Cada mes hay que ir controlando. ¿Duerme con ellos también? ¿Cómo? ¿Duerme con casco? Claro. ¿Só saca para bañarse? Se saca para bañarse un rato, digamos 1 hora, que es media hora uno lo puede sacar, secar, pero tiene que tener el casco. Necesariamente. Entonces uno va controlando mensualmente, se lo saca, se lo va observando, se va midiendo, se va sacando fotos, porque esto es sacar fotos para ir controlando. No es sacar radiografías ni nada de eso, porque es mucha radiación para el cerebrito. ¿No es cierto? Entonces uno va viendo, sacando fotos comparativas, hasta que llega un momento en que ya está completo, el desarrollo está simétrico y se lo saca. Y obviamente, para que no vuelva a pasar eso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Cambiar de posición la cabecita. Muy bien, jóvenes. Terminamos la clase, seguimos la próxima con lo mismo, que es largo este tema.